Bienvenidos estudiantes, vamos a trabajar el área de geometría. Vamos a recordar los acuerdos para el día de hoy. Y estos son los acuerdos. Participa diariamente en clases. Tenemos una actitud positiva ante nuestro aprendizaje. Mantenemos limpio el área de trabajo y además escuchamos con atención la clase. Bien, nuestra actividad para el día de hoy son los polígonos. Y nos vamos a divertir aprendiendo. ¿Qué aprenderé hoy? Identificaremos los elementos del polígono y su clasificación, porque estudiantes hay algunos criterios para poder clasificar los polígonos. Muy bien, entonces, ¿qué es un polígono? Te invito a responder esta pregunta de manera personal. Muy bien. Gracias por enviar tus respuestas. Ahora, ¿qué te parece si juntos vemos la definición de lo que es un polígono? Y así podrás darte cuenta si has coincidido con la respuesta. Muy bien, vamos a ver. Los polígonos es la figura que está formada por segmentos de recta unidos por sus extremos 2 a 2. Es decir, hay un punto de unión entre estas líneas o estos segmentos de recta y estos puntos de unión lo denominamos vértices. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Muy buena pregunta. Vamos a averiguarlo juntos y así aprenderemos cuáles son esos elementos. Muy bien, observamos. Elementos de un polígono, justamente lo que les comenté hace un momento, el vértice, es ese punto de unión entre esas líneas que forman al polígono. Luego tenemos la medida del ángulo externo, tenemos también ángulos internos dentro de un polígono, una diagonal, que es aquella que se traza en el interior del polígono, y la medida del ángulo central. Estos son los elementos que caracteriza a un polígono y es importante que nosotros conozcamos. Así como conoce la parte de tu cuerpo humano, también tienes que conocer los elementos del polígono. Ahora, clasificación de los polígonos. Muy bien, por su forma. Los polígonos se pueden clasificar por sus lados y por su forma. Vamos a ver primero por su forma. Por su forma. Tenemos el polígono convexo, ¿ya? Las medidas de sus ángulos interiores son agudos. Esta es una característica que normalmente presentan los ángulos de un polígono convexo. El polígono cóncavo, la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. A un polígono cóncavo, estudiantes, y eso también es importante tener en cuenta, también se le conoce como polígono no convexo. Es decir, a un polígono cóncavo también se le conoce como polígono no convexo. Luego tenemos los polígonos equiláteros. Sus lados son congruentes. Muy bien, ¿y qué significará congruente? Quiere decir que tienen las mismas mediciones, o mejor dicho, las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. A eso se refiere cuando hablamos de lados congruentes. El polígono equiángulo, las medidas de sus ángulos interiores son congruentes, ¿correcto? Bien, entonces la clasificación de los polígonos por su forma tenemos convexo, cóncavo no convexo, equilátero o equiángulo. Y no hay que olvidarnos también del polígono regular y del polígono irregular. El polígono regular es equilátero y a su vez equiángulo. ¿Qué quiere decir equilátero? Que tienen las mismas mediciones, ¿no? Sus lados son iguales y presentan mismos lados, mismos ángulos. Y a su vez equiángulo. Polígono irregular, sus lados tienen longitudes diferentes. Es decir,
Digamos, pueden ser dos cuadriláteros, pero uno puede tener una forma regular como el cuadrado y puede ser otro cuadrilátero que tiene una forma cuyos lados tienen medida diferente, pero igual tiene 4 lados y por eso lo convierte en un cuadrilátero, ¿correcto? Entonces, decimos triángulo 3 lados, cuadrilátero 4, pentágono 5 lados, hexágono 6, heptágono 7, eneágono 9 lados. De acuerdo a la cantidad de lados, entonces también podemos clasificar a un polígono y por eso lo vamos a ver de manera más ordenada en este cuadro, ¿correcto? Entonces los polígonos se clasifican no solamente por su forma, sino también por el número de sus lados. Y aquí tenemos un triángulo, en este caso es un polígono regular, el cuadrilátero en este caso es irregular, lo que les comenté hace un momento, ¿no? Tiene 4 lados como un cuadrado, pero no es regular como el cuadrado, a pesar de ser cuadrilátero. Por eso es importante tener en cuenta, niños y niñas, que no todos los cuadriláteros son regulares, porque algunos tienen lados de distintas mediciones. Tenemos los pentágonos de 5 lados. Esta figura es regular porque sus lados son iguales. Hexágono, este hexágono tiene 6 lados, pero hay hexágonos regulares e irregulares como este, que los lados tienen diversas medidas. Tenemos un octágono de 8 lados y este es un octágono irregular porque sus lados son diferentes. Y aquí también tenemos un decágono de 10 lados, 10 ángulos, pero irregular porque sus lados son diferentes y entonces hay una variación en sus mediciones. Pero también existen los regulares. Continuamos. Bien, ahora aquí tenemos el endecágono, el dodecágono, el tridecágono, que habla de 13 lados, 12 lados, 11 lados. Tenemos también el tetradecágono de 14 lados y el pentadecágono de 15 lados. Miren la gran variedad de polígonos y cómo los podemos clasificar de acuerdo a sus lados. Es muy importante conocer esto y dominar en parte estos términos porque nos ayudará a identificar los polígonos con facilidad. Porque tú te vas a poner a ver la cantidad de lados que hay en ese polígono y podrás diferenciarlos de los demás. Bien, entonces tenemos este trabajo didáctico para realizar en la página 16 de tu compendio. Vamos a ver. Si ustedes observan, estudiantes, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 lados. Yo podría decir que es un cuadrado, pero no. Todas las figuras de 4 lados se les llama cuadriláteros. Solo es cuadrado, el cuadrado también es un cuadrilátero, pero se le dice cuadrado cuando sus lados son iguales, es decir, es regular. Por eso no hay que confundirse. Entonces aquí tiene sus, vamos a decirle, sus lados diferentes, ¿no? Tiene medidas diferentes. ¿Correcto? Entonces, al tener esas medidas diferentes, ya no lo vuelve en regular, sino ya sería un cuadrilátero irregular. Por eso, ¿qué haremos aquí? Pues identificar a estos polígonos. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta la forma y a la vez sus lados. Pero en este caso lo vamos a hacer considerando sus lados. Por eso este es un cuadrilátero irregular porque no tiene sus lados iguales como ocurre en un cuadrado. Luego tenemos el pentágono porque tiene, ¿cuántos lados tiene, niños y niñas? 1, 2, 3, 4 y la línea de abajo 5. ¿Este cuántos lados tiene? Vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y el superior que sería 6. Entonces esto viene a ser un hexágono. La siguiente figura es un hexágono también, pero si ustedes se dan cuenta, este hexágono tiene sus lados iguales, lo que no ocurre aquí. Entonces hay hexágonos regulares y hexágonos irregulares. Luego a continuación sigue el triángulo y el cuadrilátero, pero este cuadrilátero es un cuadrado y este es un polígono regular porque sus lados son iguales. A pesar que es cuadrilátero igual que la primera figura, no son los dos regulares. Este es irregular porque tiene lados de diferente medición y todos sus lados son iguales. Entonces decimos que el cuadrado es un cuadrilátero, pero regular. Ahora tenemos el cuadrilátero. ¡Otro más! Así es. Vaya, ¿cuántos cuadriláteros hay, estudiantes? Pero esto de aquí es un rectángulo.
rectángulo. Así es. Y tiene también lados de diferentes medidas. Si ustedes observan, hay dos lados que son iguales, pero el lado superior y el lado inferior tienen otra medida. Bien, y ahora que continúa, tenemos el dodecágono. Muy bien, ¿y por qué le decimos dodecágono? ¿Cuántos lados debe tener un dodecágono? Ah, muy atentos, 12 lados. Entonces contamos 1. Vamos a hacerlo mejor con nuestro lápiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tiene 12 lados, por eso es un dodecágono. Y por último, este tiene 1. Vamos a contabilizar de nuevo con la pluma. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Muy bien. Entonces, si tiene 5 lados, estamos hablando de un pentágono. Y este pentágono sí es regular, diferente al pentágono de acá, cuyas medidas de algunos lados varían. Mientras que en este, sus lados son iguales. Por eso hay pentágonos regulares, pentágonos irregulares. Hay cuadriláteros regulares como el cuadrado e irregulares como la otra figura. Puede ser un paralelogramo, etc. Entre los cuadriláteros también hay variedad. Muy bien, entonces vamos a recordar. Los polígonos es la figura que está formada por segmento recta, ¿no? De recta unido por sus extremos. Mayormente estos extremos se unen por un vértice. Ya hemos visto al inicio los elementos de un polígono. Y recuerden que en un polígono encontramos ángulos internos, externos, vértices, diagonal, etc. Y los vértices son esos puntos de unión entre estos segmentos. Muy bien. Listo, ahora llegó el momento práctico. Te invito a desarrollar la página 17 y luego en tu cuaderno la información que estará disponible en la plataforma. No lo olvides. Entonces, muchas gracias por participar y no olvides enviar tus evidencias. Además, esto es importante recordar. Ante un sismo, mantén la calma. Antes de un sismo, debes prepararte en familia. Recuerda seguir cuidándote, seguimos en pandemia, respete el protocolo de bioseguridad. Hasta una próxima clase.